cómo desempeñar mejor nuestro trabajo y juntos contribuir con la parte de responsabilidad legal que nos toca para garantizar espacios libres de violencia en nuestros ambientes laborales. De esto se trata esta capacitación del día de hoy. El conocer el protocolo de atención de acoso y hostigamiento, de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública tiene precisamente un marco rector que parte de esta obligación general que tenemos como servidores y servidoras públicos en términos del artículo primero constitucional, fracción tercera, de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos. En esta garantía que dentro del servicio público nos convierte en sujetos obligados, hay herramientas que nos permiten caminar de una manera clara y precisa para volver eficaces los derechos humanos. Hoy les voy a hablar a ustedes del derecho humano a una vida libre de violencia, ¿no? Es un derecho humano que está en la Constitución, artículo primero de manera diseminada, artículo cuarto, ¿no? Y de manera integral se desarrolla en Ya no lo escucho. Desactivó su micro. recuerden que estamos en pantalla, ¿eh? La tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, cualquier situación por falla tecnológica, les pido por favor que me lo comenten, porque a veces yo estoy hablando como perico y resulta que algo sucedió, ¿verdad? Que se me traba o que no me veo. Bueno, repito, soy la doctora Karina López, servidora, compañera de todos y todas ustedes, de parte de la Secretaría de Educación de la Unidad de Género. Hoy vengo a platicarles sobre el acoso de prevención, atención y sanción en materia de hostigamiento y acoso sexual para la administración pública estatal. El protocolo es una herramienta que nos permite garantizar, como les decía hace algunos minutos, nos permite precisamente garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia. Todos tenemos derecho a vivir en unas condiciones pacíficas que nos permitan alcanzar proyectos de vida. Dentro de este marco de los derechos humanos aparecen diseminadas obligaciones muy puntuales y específicas para el sector público y aquellos que desempeñan funciones en el servicio público como operadores estatales. Nosotros somos operadores estatales. Estamos dentro del marco rector de los derechos humanos como sujetos obligados y de ahí de manera intercalada, en una manera organizada, en una estructura sistémica y orgánica, el marco normativo superior, que es nuestra Constitución, de manera en una escalera descendiente, reglamenta clara y precisa cómo vamos a garantizar los derechos humanos, sobre todo aquellos que tenemos obligaciones puntuales como somos los servidores y servidoras públicas. Ok, les decía yo el derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Y esto es una necesidad que si nosotros lo reflexionamos desde nuestro deseo personal, desde nuestro ámbito espacial individual, es una aspiración, es un deseo, porque sabemos que cuando vivimos con violencia, el desarrollo es limitado. La paz mental es limitado, los problemas emocionales son limitados y las personas que sufren algún tipo de violencia no pueden desarrollar sus proyectos de vida como se espera lo hagan. Por eso es tan importante y por eso la administración pública, a partir del cuerpo normativo que a nosotros nos rige, establece de manera clara y puntual qué obligaciones debemos de cumplir, qué cosas no podemos hacer, qué cosas son sancionables y cuál es el camino para sancionar estas conductas no aceptables e ilegales dentro de los ámbitos laborales de la administración pública. En este caso es la administración pública estatal.
Pero quiero que ustedes tengan como punto de partida que el protocolo es una herramienta que a nosotros nos va a permitir garantizar espacios libres de violencia. No podemos pararnos frente a un aula a pedirles a los jóvenes, a los adolescentes, que sean respetuosos de los demás, que no violenten a los demás, si nosotros como servidores públicos no ponemos el ejemplo, porque recordemos que en lo formativo educa más el ejemplo que la palabra. Así que ustedes que trabajan en este nivel de secundarias con un grupo de población que por la misma particularidad de su desarrollo requiere un mayor reto para su proceso formativo durante esta etapa que están en este nivel de secundaria, pues tenemos que empezar a predicar con el ejemplo para que haya eco de nuestras acciones en el proceso formativo que pretendemos impactar con todo el alumnado. Es por eso que hoy me toca hablarles a ustedes sobre este protocolo, pero sí quise hacer la introducción partiendo para que ustedes no lo tengan jamás fuera de su reflexión, que el protocolo por sí solo es únicamente una herramienta que permite garantizar esta obligación normativa, este estándar constitucional que tenemos como servidores y servidoras públicos de garantizar espacios libres de violencia. Voy a iniciar con mi presentación. Yo me gustaría que todos y todas se presentaran, pero ya vi que son casi 300, o sea que las 2 horas que vamos a tener de sesión se nos irían en la presentación. Quiero enviarles a todos desde aquí, la ciudad de Jalapa, un cordial abrazo, un cálido abrazo ante la frialdad de la pantalla, porque finalmente todos pertenecemos al mismo sistema educativo de este maravilloso estado de Veracruz. Y todos tenemos la obligación legal, claro, pero también tenemos un compromiso personal de mejorar en la medida que me sea posible mis ambientes laborales para promover espacios libres de violencia para todas las personas que conviven en esta cotidianidad en sus instituciones. Así que bueno, voy a proyectar las diapositivas, ¿no? Tenemos la posibilidad mediante un mecanismo que instauró precisamente la misma dirección de este nivel para poder responder algún tipo de pregunta. Voy a tratar de ser lo más clara que me permita la presentación y mi conocimiento para que ustedes se lleven el menor número de dudas. Sí, dentro de esta dinámica de la sesión del día de hoy en línea, voy a pidiendo de manera aleatoria que me vayan ayudando a leer las diapositivas, ¿no? Entonces, yo sí les pido que estén muy atentos porque de repente abro y veo las pantallas conectadas y voy pidiendo que me ayuden a leer de manera aleatoria las diapositivas que forman la presentación que voy a compartirles. Voy a proyectar. Vamos a abrirla. Yes. Ok, vamos a cerrar esta. Vamos a descargar el protocolo. ¿Se fue el sonido? No, aquí estoy. Estoy buscando la presentación para presentárselas. La estoy proponiendo en pantalla. Listo. Con sus caritas me van a decir si se ve bien la presentación. ¿Sí? Ok. Gracias a todos y buenos días. Voy a iniciar con esta presentación.
Secretaría de Educación de Veracruz, Unidad de Género, 1 de diciembre 2025, último mes del año. Ya lo acabamos, gracias. Jornada de capacitación en el marco de la prevención de violencia en el ámbito institucional. Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación hacia todos los servidores y servidoras públicas integrantes de esta Secretaría de Educación? Bueno, pues es sensibilizar en la importancia del marco normativo vigente para la prevención de violencia de género en contra de las mujeres y niñas y todas las personas en el ámbito institucional, a fin de construir espacios libres de violencia y fortalecer una cultura de paz y derechos humanos. El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación está contenido en nuestra normativa vigente, siendo esencial para construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada, cohesionada y libre. Estos son derechos y a la vez principios que dan sentido a todo el ordenamiento jurídico, así como a las políticas públicas que debe ejercer la Secretaría de Veracruz. El cumplimiento del marco jurídico que implica respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos en las acciones institucionales permite acatar las leyes internacionales, nacionales y estatales con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Por consiguiente, la Unidad de Género hace un llamado a las servidoras y servidores públicos, así como a todos los agentes educativos que intervienen en la educación, para asumir de forma contundente y urgente, con prioridad, la prioridad de aplicar las leyes mediante los protocolos, códigos de ética y conducta que fortalecen y garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Vamos a hablar del marco normativo. El protocolo es el resultado de un proceso de integración entre cuerpos normativos de origen internacional a través de los tratados que ha firmado México como Estado parte en esta representación internacional que tenemos ante la ONU y también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y a partir de estos compromisos internacionales, parte de esos compromisos es interiorizar, es decir, adoptar hacia el cuerpo normativo interior estos compromisos de promover espacios libres de violencia que garanticen que la vida de las personas se desarrolla de manera pacífica y armónica a fin de que todos y todas podamos alcanzar nuestros proyectos de vida. El primer documento que vemos aquí en esta diapositiva, si me hace favor de leer, tengo por aquí a sector 01 Ángel Aguilar, ¿me hace favor de leerme la primera parte de esta diapositiva, lo que dice Agenda 2030? Gracias. Claro que sí. Es Agenda 2031. La ONU adoptó en 2015 una agenda con 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y promover la paz y la justicia. La agenda es un compromiso común y universal. Es un plan de acción firmado por todos los países en 2015 para lograr el desarrollo sostenible en el futuro. Objetivo de educación y objetivo de la igualdad. Reconoce que la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos. Hasta ahí, maestra. Muchas gracias. Le agradezco, maestra Ángela. Mucho gusto. Cuando menos Igualmente. En pantalla, todos somos compañeros. Esta actividad me permite conocer a tanta gente con la cual yo estoy agradecida, porque finalmente somos compañeros y compañeras, y en la vida real lo somos, ¿verdad? Y todos estamos aquí para ayudarnos y tendernos la mano entre todos los que compartimos espacios laborales, espacios educativos, espacios de convivencia. Gracias, maestra. Bueno, la Agenda 2030 es una
Es la continuación de los objetivos del milenio que México firmó en el 2010 y se plantearon que en 10 años se iban a poder cumplir ciertos objetivos de sustentabilidad, de igualdad, de no discriminación, de inclusión. La realidad es que quedaron muchos pendientes de esos objetivos del milenio y obvio, en una revisión de objetivos alcanzados, se dieron cuenta que todavía faltaba mucho por hacer. Entonces, la Agenda 2030, que es a partir del año 20 hasta los 30, se añaden otros 10 años y en estos precisamente se compromete el Estado mexicano junto con todos los otros demás países integrantes de estas asambleas, ¿no? Que generan estos compromisos internacionales a seguir trabajando para poder garantizar el cumplimiento de estos objetivos de sustentabilidad, de inclusión, de mayor calidad e integración en la educación y sobre todo este objetivo de igualdad. ¿Por qué? Porque obviamente en las revisiones que se hicieron hacia el interior de los países, la igualdad en las sociedades es un pendiente prioritario porque la igualdad en términos muy amplios significa que todos accedemos en las mismas condiciones al goce efectivo de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues son esas condiciones de vida, esas prerrogativas que a nosotros nos permite alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, se crea esta Agenda 2030, se marcan nuevos objetivos y es ahí donde se fortalece esta política para garantizar espacios libres de violencia. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Programa de Acción de Viena, se reconoce que la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos. Por eso les digo que el estándar constitucional que nos tiene en esta sesión el día de hoy es el derecho humano a una vida libre de violencia y que está garantizado desde un marco normativo, desde un andamiaje institucional hacia sus operadores por parte del Estado mexicano. Y nosotros somos parte del Estado mexicano y nosotros somos operadores estatales. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Me puede decir, Dirección General de Educación, tengo aquí una pantallita? Ya se me fue. Estaba aquí ahorita y ya se me fue. La CEDAW dice, las formas interseccionales de las mujeres, atendiendo como prioritarias a las mujeres indígenas, las afromexicanas, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales. ¿Qué significa interseccionalidad? Bueno, pues interseccionalidad significa que hay personas que por sus propias condiciones de vida son más vulnerables a violaciones de derechos humanos. Entonces, las mujeres, por el diseño estructural de la sociedad, de esta delimitación ¿verdad? En este binomio de la etiquetación del trabajo a través del sexo, ¿verdad? Las mujeres han sido más vulnerables a lo largo de la historia para violaciones a sus derechos humanos. Se les reconoce además que el ser mujeres, ya alguna condición más, alguna diferencia más de lo establecido para las mujeres, las convierten altamente vulnerables. ¿Qué significa interseccionalidad? Pues son las personas que por sus propias condiciones de vida tienen mayor posibilidad de que les violenten derechos humanos. Les pongo un ejemplo. Una niña que nace en un pueblo originario y que además tiene un problema de discapacidad, es altamente vulnerable en sus violaciones a derechos humanos. Sector 5. Lo estoy viendo por aquí. ¿Me podría usted apoyar con la lectura de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia? De la diapositiva es 1, 2, 3, la cuarta. Artículo tercero. Parágrafo. Por favor, gracias. Artículo tercero. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Gracias, compañero. Fíjense ustedes cómo se va integrando de una manera progresiva la ampliación del estándar del derecho a una vida libre de violencia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en la Convención de Belém do Pará, que es precisamente este último documento internacional que nos hizo favor de leer el compañero, se reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
Pero sobre todo, la virtud de Convención de Belém do Pará es que reconoce la violencia privada. ¿Cuál es la violencia privada que se padecía de manera silenciosa, que se invisibilizaba culturalmente hablando y que no teníamos de otra más que aguantar? La violencia en los hogares, la violencia misógina, la violencia machista, ¿no? Los comentarios, la habitualidad del sufrimiento de esta violencia es aguántate porque así es. Los golpes, las violaciones al interior de los hogares forman parte de esta violencia al carácter privado. Convención de Belém do Pará la reconoce y la integra en las mismas oficinas. La violencia sexual que se vive o que se vivía en las oficinas en estas asimetrías de poder entre empleados y superiores jerárquicos, ¿no? Era una cotidianidad en la vida de oficinas. Muchas personas hemos sido sobrevivientes de ese tipo de violencia invisible, aceptada y normalizada. El reconocerla, identificarla con un nombre y apellido es lo que hoy a nosotros nos permite identificar de manera clara que el espacio libre de violencia es un derecho humano normativamente protegido, institucionalmente protegido, y hoy tenemos la posibilidad y la herramienta de la denuncia para dar inicio al andamiaje institucional que va a garantizar a las víctimas justicia por haber sufrido violencia de este tipo. Tenemos también nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arely Arredondo, hola Arely, ¿cómo estás Arely? Buenos días. Creo que ya se nos fue. Mellado Técnica 76, ¿me escucha? Buenos días, maestro. ¿Me hace favor de leer la última parte de esta diapositiva? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo cuarto, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Le agradezco, maestro. Fíjense ustedes que aquí la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me establece dos igualdades. La igualdad general, es decir, todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y los derechos humanos que se reconocen en los tratados internacionales. Pero además me habla de una igualdad específica. En el artículo cuarto, la mujer y el hombre son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Así que desde un marco normativo se reconoce la igualdad de las personas en el goce, protección y acceso a todos los derechos humanos, pero también se reconoce de una manera específica la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Vamos a seguir analizando el marco normativo. En la Constitución Política de nuestro Estado, el artículo cuarto señala de igual forma que el hombre y la mujer son sujetos de igual derechos y obligaciones ante la ley. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la presente ley, en su artículo primero, nos dice, iPad de Gregorio, ¿nos puede usted leer qué nos dice la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres? Gracias. El artículo cuarto. El artículo primero abajo. Ley general. La presente ley toma por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Muchas gracias, maestro. ¿Por qué es importante remarcar el marco normativo que reconoce la igualdad? Bueno, pues porque recordemos que la desigualdad es ancestral, ¿no? La deuda histórica de la violencia sufrida en el grupo de niñas y mujeres por la desigualdad que formaba parte de la estructura de la sociedad desde que el mundo es mundo, pues es una deuda histórica de miles de años, de cientos de años. Una vez que se reconoce esta igualdad normativa, el trabajo es garantizar que esa igualdad normativa se convierta en una igualdad sustantiva, ¿no?
que nosotros en el marco de esta igualdad tengamos posibilidad de alcanzar también esos proyectos de vida que como todo ser humano tenemos desde nuestro espacio personal. Ley de prevención y atención del acoso escolar para Veracruz, porque nosotros estamos en el sector educativo, prevenir y erradicar el acoso escolar y generar un ambiente libre de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia no permite que las personas nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar. ¿A qué nos tenemos que dedicar? Pues a desarrollar proyectos de vida, a contribuir de una manera activa, participativa y pacífica a la construcción de esta sociedad de la cual formamos parte. Por eso es tan importante garantizar espacios libres de violencia para todos y todas. Protocolo de atención, prevención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Estatal. Este contiene los principios de igualdad de género y no discriminación. Acuerdo por el que se instruye la creación de unidades de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. En el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría, se establece que se deben realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en la dependencia o entidad. Precisamente este acuerdo de creación es el que se convierte ya en realidad la existencia de un mecanismo que forma parte del andamiaje institucional en las dependencias públicas para garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia, ¿no? Tenemos que recordar como parte de nuestra historia, esta historia de vida como integrantes del sector público, bueno, pues tenemos que recordar ¿cuántas veces tuvimos que agachar la cabeza o voltear hacia otro lado precisamente por las cosas que se veían en los ambientes laborales, en las instituciones públicas? ¿Cuántas veces todos y cada uno de las personas que nos encontramos en esta sesión, que son casi 300, sufrimos en carne propia episodios de violencia de mayor o menor grado? ¿Y cuántas veces nos tuvimos que quedar callados porque así era y te aguantas? ¿Verdad? Pues eso es lo que se quiere corregir a través de esta capacitación, de este conocimiento que accesamos hacia todos y todas ustedes, compañeras, ¿no? Y compañeros. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho de vida, es un derecho humano. Y el andamiaje institucional creado por el mismo Estado mexicano para garantizarlo se integra de distintos espacios institucionales para hacerlo. El primero que ustedes tienen a la mano cuando sufren algún tipo de violencia de este tipo de acoso o hostigamiento sexual es la unidad de género. Ese es el trabajo que nosotros realizamos en esta obligación de garantizar, promover, respetar y proteger derechos humanos, pero también en garantizarles a ustedes, personas integrantes de la Administración Pública Estatal, el derecho humano a ambientes laborales libres de violencia. Vamos a ver ahora, dentro de este desarrollo institucional, cuáles son las funciones que tiene la unidad de género dentro de nuestra secretaría. Primero, promover la integración de los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres, así como el respeto pleno a los derechos humanos en las políticas educativas de la Secretaría. Esta es una obligación en lo macro, ¿sí? En general. Y si nosotros podemos reflexionar el contenido de esta obligación, vamos a pasar de lo abstracto y vamos a ponerlo en la cotidianidad de nuestras acciones laborales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, promoviendo acciones de igualdad donde no se discrimine a las personas por ningún motivo, ¿no? Como ejemplo, las madres lactantes y los padres que tienen necesidad de alimentar a sus hijos y a sus hijas. En la Secretaría se tiene un lactario donde pueden ingresar padres y madres a ejercer este derecho de crianza, a alimentar a sus hijos y a sus hijas sin ningún tipo de discriminación, por ejemplo. Esas son acciones reales. Estamos pasando de lo abstracto
a lo cotidiano, a la operatividad, al beneficio en la vida de las personas. Después, promover la revisión y o actualización de la normatividad administrativa a fin de que incorpore la perspectiva de género, implementando dentro de la Secretaría las políticas para la igualdad entre mujeres y hombres, así como observar los lineamientos para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley en la materia. Esta capacitación forma parte de este cumplimiento, de estas obligaciones que se tiene para capacitar y que ustedes reciban capacitación. Es el enlace institucional en la alerta de género contra la violencia en contra de las mujeres. Ustedes saben que desafortunadamente el estado de Veracruz tiene 2 alertas de violencia de género. La primera por feminicidio, por el alto número de feminicidio, que es la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres, y la segunda por agravio equiparado. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se les impide el acceso como parte de sus derechos humanos a la interrupción libre del embarazo, que recordemos que esto tiene que ver con esta libertad de decisión que se le reconoce como un derecho humano a todas las personas, ¿no? Entonces, estas 2 alertas de género que tenemos encima implican responsabilidad para el Estado de Veracruz, implica responsabilidad para nosotros como parte del servicio público y forma parte de estas obligaciones que se tienen en la unidad de género, siendo el enlace de la Secretaría ante el organismo que coordina los esfuerzos para cumplir con todo lo que establece como obligaciones las alertas de género emitidas en contra del Estado de Veracruz. También se brinda asesoría en materia de igualdad de género a todas las áreas de la Secretaría. De repente tienen dudas de cómo actuar en tal o cual sentido. Bueno, pues nosotros con muchísimo gusto, ¿verdad? Estamos atentos precisamente a darles estas asesorías puntualmente para que en sus espacios laborales se promuevan espacios de igualdad. Impulsar el uso del lenguaje incluyente y no sexista en los documentos y materiales que emita la Secretaría. Aquí bien vale la pena remarcar el comentario de que nosotros en el servicio público tenemos el deber y la obligación de ir utilizando de una manera paulatina y progresiva el lenguaje incluyente y no sexista en nuestras comunicaciones escritas y, en la medida de lo posible, las comunicaciones verbales. Promover que las y los servidores públicos que laboran en la Secretaría reciban capacitación en perspectiva de género a fin de incorporarla en su desempeño institucional. Todo esto, estas obligaciones las tenemos establecidas en el protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Tipos y modalidades de violencia. ¿Qué tipo de violencia necesitamos erradicar? La verbal y la no verbal. La verbal ya la sabemos, ¿no? Son palabras ofensivas o incluso a veces no necesitan ser ofensivas, pero también tienen una intención violenta de menoscabar o menospreciar a la persona. Eso es un tipo de violencia verbal. No verbal son acciones de exclusión, acciones que violentan a la persona. Vamos a hablar de estos tipos de violencia. Psicológica. ¿Quién me ayuda a leer? Esther Escamilla, ¿me ayudas a leer cuál es la violencia psicológica, por favor? Esther Escamilla. Claro que Gracias. Sí, gracias. Cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica que pueda consistir en negligencia, abandono, descuido, retirado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenaza, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Así es. La virtud de la violencia psicológica, quiero decirles a ustedes que yo en mi experiencia de abogada hace ya muchos años de egresada, creo que más de 20, ya perdí la cuenta. En mis inicios como recién egresada de abogada,
en el ámbito del litigio del derecho civil y familiar, la violencia psicológica no era una violencia reconocida, era muy difícil probarla. Entonces, el que hoy ya se reconozca y se identifique con nombre y apellido en la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un extracto que nos acaba de leer la compañera, a la cual le agradezco, ¿no? Para nosotros es un gran avance, porque ya se identifica qué tipo de acciones configuran la violencia psicológica. Arelia Redonda, ahora sí, porque hace rato se me paró. Violencia física, por favor, ¿me puede leer qué dice la violencia física? Daño no accidental, tanto la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones que ya sean internas, externas o ambas. Muchas gracias. La violencia física es de los tipos de violencia más fáciles de probar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es visible, ¿no? Es visible a través de daños físicos en la corporalidad de la persona. Ese es más fácil de probar. Tenemos la violencia sexual. Cintia del Carmen, ¿me haría usted favor de leer? Gonzalo Verdejo, lo tengo aquí atento. ¿Me haría usted favor de leer este tipo de violencia? Gonzalo Verdejo, ¿me apoya? Creo que no está silenciado, no nos puede apoyar con la Ahí está, lectura. voy. En la sexual, ¿no? Gracias. En la Violencia sexual. sexual, por favor. Ok. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo. Ya, es que me mete aquí esa de, a ver. Y la sexualidad de la víctima, en que por tanto atenta contra su libertad, dignidad, integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla, al concebirla como objeto. Y 6, cualquiera otra forma de análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad integral o libertad de las mujeres. Así es. Quiero decirles que en esta definición de la violencia sexual, obvio, se hace referencia a las mujeres, pero hoy por hoy la unidad de género no solamente atiende a probables víctimas mujeres, sino también atiende a probables víctimas que puedan ser varones o integrantes de la comunidad de género diverso, porque en un ámbito de igualdad, todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia. Y si ustedes me preguntan que si en mi experiencia profesional me ha tocado ver víctimas de violencia en varones, sí, la he visto a lo largo de muchos años y de distintas maneras, pero tienen el gran defecto de que no se atreven a denunciar, porque en esta estructura social que rige la organización de vida de las personas, a los varones no se les permite mostrar debilidad, no se espera, son esas masculinidades tóxicas que se les exige, no les está permitido mostrar debilidad y mucho menos mostrarse como víctima. Pero también existen este tipo de violencias en los varones. Vamos a ver ahora violencia patrimonial y violencia económica. La maestra que tiene la clave de 30FBT0871, ¿me oye? No me oye. Esther Escamilla, que te veo aquí derechito, ¿me puedes leer, por favor, violencia patrimonial? Sí, la escucho, maestra. Ok. ¿Me la puede leer? Sí, claro, con gusto. Permítame. Gracias. Patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Así es. Ese es otro tipo de violencia reconocido en la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 6, que habla de los distintos tipos de violencias, pero que en el artículo 7 nos habla de las modalidades de las violencias. Violencia económica. Esther Escamilla, ¿me apoyas en leer esta violencia económica?
por favor. Claro que sí, maestra. Gracias. ¿A dónde es, perdón? Violencia económica está en la diapositiva. Ajá. Ay, Dios. Ya se le perdió. Yo la leo, maestra. Por favor, gracias. Adelante, adelante. Gracias. Sí, Es toda gracias. acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Fíjense ustedes que aquí me habla de dos espacios donde se pueden generar estos tipos de violencia. El ámbito privado, en las relaciones privadas, en las familias, ¿no? Donde condiciono la posibilidad de tener acceso a dinero, a bienes económicos, ejerciendo violencia en contra de la persona, ¿no? O también en los ambientes laborales, donde se pueden establecer estas diferencias, se llama la brecha de igualdad laboral, donde el acceso a mejores ingresos está limitado preferentemente hacia el sexo varón y dejando a las mujeres fuera por condicionantes específicas como las maternidades, como que es mujer y no le da la cabeza, situaciones de estas estructuras sociales y culturales ancestrales que han permeado a lo largo de nuestra sociedad por los siglos de los siglos y que lo que hace precisamente es limitar el acceso en condiciones de igualdad a el ejercicio pleno de sus derechos humanos de las personas. Vamos a continuar. Aquí tenemos otros dos tipos de violencia que también nos reconoce la ley de la materia, que es la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género y la violencia digital y mediática. A ver, ¿quién me apoya a leer una y quién me apoya a leer otra? Levanten la mano. Adelante, por favor, sí. Sí, bueno, Sí, empiezo. adelante. Violencia Bien, dice, política. Violencia política contra las mujeres en razón de género. Artículo 20 bis y la clave. Ley General de Acceso de una vida libre de mujeres a una vida libre de violencia. Eso significa eso. Gracias, sí. Sí, Dice, en toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. ¿Es cuánto? Está bien, muchas gracias. La violencia política se puede presentar de muchas maneras. En este caso específico de la vida política del país, de los derechos humanos en los ámbitos políticos y electorales que se deriva del derecho a votar y ser votado, que está en el artículo 39 de nuestra Constitución, 39 o 38, se los confirmo ahorita que vaya yo por mi Constitución. El derecho a votar y ser votado se había limitado a las mujeres desde el inicio cuando no podíamos votar. Recordemos que en México el derecho al voto fue a mediados del siglo XX, por ahí de los 1950, 60, apenas pudimos votar, ¿no? Insertarnos en la vida pública del país, insertarnos en la vida política del país, nos permite que nuestra condición de mujer influya en las decisiones del poder, las decisiones de la política pública, la asignación de presupuesto. Entonces, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género precisamente ameritó que en la normativa electoral fueran integrándose lo que se conoce en la técnica jurídica como acciones afirmativas.
¿Qué significa? Bueno, que en el ámbito político, en los cuerpos normativos, se empezó a establecer como una exigencia normativa la paridad, cargos 50-50, ¿no? Es decir, de los cargos de elección popular, 50 debían de ser hombres y 50 debían de ser mujeres. Hoy, esta medida sigue ampliándose precisamente para evitar esta discriminación invisible hacia las mujeres en la vida política del país, y en los cargos de elección popular que correspondan a mujeres se estableció como una obligación normativa para los partidos y las autoridades electorales que el 50% de cargos de mujer como titulares lleven una suplente mujer. Esas son acciones afirmativas que buscan precisamente establecer condiciones de igualdad para participar en los ámbitos de vida que integran la vida de las personas, y por supuesto que el que las mujeres participen en un 50-50 garantiza en condiciones de igualdad el acceso a las decisiones de poder, a los cargos de poder, pero también el acceso de otra cosmovisión que influye en las decisiones que rigen nuestra vida desde el marco normativo gubernamental. Otro tipo de violencia, y este es un universo que es como la caja de Pandora, le digo yo. Violencia digital y mediática. ¿Quién me la lee, por favor? 04. Violencia digital y Por mediática. favor, adelante. Bueno, violencia digital. Dale ahí. Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. La difusión de imágenes de contenido privado que se difundan a través de Internet, que era algo muy común hasta antes de la ley Olimpia, es una forma de violencia que está prohibida desde el marco específico de la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero hoy no solo está prohibida, sino que además tiene un tipo penal específico que precisamente sanciona a aquella persona que difunda sin el consentimiento de la persona que está en la imagen, imágenes privadas, imágenes de contenido íntimo, imágenes que lesionen la dignidad de la persona que está en el video o en la foto. Esta protección es en condiciones de igualdad para todas las personas que puedan ser víctima de este tipo de violencia digital. Hay que tenerlo claro porque, aunque estamos hablando de ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia, en el tipo penal, ¿verdad?, establece este delito como una conducta que lesiona la dignidad y el derecho a la intimidad y a la privacidad de todas las personas, ¿no? Y aquella que se considera víctima por esta difusión, esta figura de violencia la podemos recordar con una ley que se llama Olimpia. Yo estoy segura que la han escuchado, ¿no? La ley Olimpia, que surge allá en el Congreso Federal y que se fue armonizando en los distintos estados. Nosotros la tenemos como violencia digital, ¿no? Y que está tipificada en el Código Penal del Estado de Veracruz, y que precisamente lo que busca es desinhibir estas acciones que lesionan el derecho a la intimidad y a la privacidad de todas las personas, ¿no? Porque el Internet es un universo infinito. Entonces, el difundir imágenes de este tipo tan lesivas del derecho a la privacidad, a la intimidad de las mujeres o de todas las personas por estos medios digitales es un daño y un menoscabo que nunca pudiera parecer que nunca tiene fin, porque la imagen se va a reproducir en lo infinito en este universo digital. Vamos a continuar con los otros tipos de violencia. Estos dos son tipos de violencia que es importante reconocerlos, porque forman parte de la violencia estructural, ¿no?, que se busca abatir a través de la promoción y difusión de los derechos humanos y la cultura de paz. Violencia en la comunidad, que se conoce como violencia comunitaria, ¿no?
Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Voy a traer a su memoria, yo voy a cumplir casi 50 años, nací en el 70 y tantos, principios de los 80, empecé a tener conciencia un poco de lo que pasaba a mi alrededor. Y todavía era bastante estigmatizante las madres solteras, ¿no? El ser madre soltera era un estigma que sufrían las mujeres y que de alguna manera lo padecían a través de distinta discriminación o distinto prejuicio que les perjudicaba en su vida. Y eso era repetido y replicado en la comunidad. En el mismo Código Civil se establecía la diferencia entre los hijos naturales y los hijos legítimos. Eso es discriminación y es violencia. Y esta violencia se replicaba en la comunidad, ¿no? En estas formas de discriminación o exclusión de las mujeres que en aquellos entonces tenían esta necesidad, este honor de ser cabezas de una familia monoparental, ¿no? Y que lejos de reconocer la dificultad que era levantar una familia sola, se les limitaban las oportunidades, se les excluía de la sociedad precisamente por su estatus de familia, ¿no? Entonces, esa es una forma de violencia comunitaria que hoy, al año 2025, les puedo decir que ya está más erradicada, ¿verdad? Está erradicada porque hoy, desde el orden constitucional, se reconoce el respeto y protección de los distintos modelos de familia, ¿no? Otra forma de violencia que tenemos reconocida en la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la violencia institucional. Esos son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin. ¿Alguien me está rayando la pantalla? Por ahí, Conchis, ¿quién es Conchis? Está rayando la pantalla y no sé si quiere remarcar los dibujitos, las diapositivas. Tengo por ahí rayones azules. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia. Cuando te condicionan un permiso a un favor sexual, es violencia institucional, ¿no? Cuando te condicionan una autorización de salida antes o una llegada o el permiso para ir a la escuela de los hijos, al homenaje, a que cedas a una salida, indistintamente de si eres hombre o mujer, es violencia institucional y está prohibida y es sancionable a través, primero, de el procedimiento que nos establece el protocolo de atención del acoso, a protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la APE. Otras formas de violencia que se reconocen en la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia Familiar. ¿Quién me ayuda a leerla? Yo le ayudo, maestra. Por favor, gracias. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, o matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. La violencia familiar, muchas gracias, maestra. La violencia familiar es uno de los aportes de la Convención de Belém do Pará en beneficio de las mujeres. Este tipo de violencia era del ámbito privado, corresponde al ámbito privado y no era reconocida, no era sancionable. Aguantas, ni modo, así es, ¿no? ¿Cuántos de nosotros crecimos con el conocimiento alrededor de que en la propia familia o en los vecinos o en los conocidos, la dinámica familiar era a través de golpes, gritos y sombrerazos, ¿no?
¿Cuántos de nosotros crecimos con eso? ¿Cuántos de nosotros en esta labor educativa lo hemos visto en la vida del alumnado, nos hemos enterado? ¿O cuántos de nosotros, yo en mi carácter de abogada, de repente, sobre todo en estas labores que desempeño, acuden a mí personas con una necesidad específica al ser víctimas de violencia familiar y se sienten frágiles, se sienten vulnerables, no saben hacia dónde acudir y bueno, en este papel de abogada que yo desempeño, pues tengo la posibilidad de dar estas asesorías para que puedan acudir a los mecanismos institucionales de apoyo y atención de víctimas, pero también hacia los mecanismos jurisdiccionales para garantizar su derecho humano a una vida libre de violencia. Otro tipo de violencia que tenemos, laboral y docente. ¿Quién me la lee, por favor? Yo lo apoyo. Laboral y Gracias. docente. Se ejerce por la persona que tiene un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto, una omisión, en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Quiero decirles a ustedes que en pleno 2025 los casos de este tipo de violencia en nuestro ambiente educativo y laboral es más frecuente de lo que nosotros mismos pensamos. Siguen sucediendo cosas atroces y espantosas en los espacios laborales. Tenemos que corregir estas situaciones pensando que en la vida lo que das regresa, ¿no? Los violentadores no van a ser impunes o las violentadoras no serán impunes de manera eterna. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en 2025 tenemos la posibilidad de la denuncia y la denuncia es lo que permite a las probables víctimas caminar hacia un camino de resarcimiento de daño y de justicia que les restaure esta confianza en sí mismas y en la posibilidad de vivir una vida libre de violencia. Cerrar los ojos a la violencia no es precisamente lo indicado. Reconocerla que existe y reconocer que hay cosas que vivimos en nuestros ambientes laborales que son violencia y que nosotros preferimos voltar hacia otro lado, no es admitible ya en pleno siglo 2025 con todo el andamiaje institucional con el cual se busca garantizar espacios libres de violencia. Reconocer que soy víctima de violencia no es fácil, denunciar tampoco, pero solamente a través de la denuncia es el camino que va a garantizar que la frecuencia con la que suceden estos actos atroces en la vida de las personas vayan disminuyendo. Estas corresponden precisamente a estas modalidades de violencia que contempla a partir del artículo 7 la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos a hablar hoy del hostigamiento y acoso sexual, entendiendo que nuestro protocolo es precisamente el mecanismo que inicia con este andamiaje institucional que permite a las probables víctimas caminar hacia la justicia. De acuerdo al protocolo, ¿no? ¿Qué es el hostigamiento sexual y qué es el acoso sexual? ¿Quién me ayuda a leer primero qué es el acoso sexual? Si gusta yo, maestra. Por favor, muchas gracias. Adelante. Acoso sexual se perpetúa de manera horizontal. No hay subordinación, pero se ejerce un abuso de poder sobre la víctima, la cual es humillada o intimidada. Se puede presentar en organizaciones, espacios públicos y comunitarios. Hasta ahí, maestra. Gracias. El acoso sexual tiene este rasgo, es entre pares, ¿verdad? Y extrapola ambientes laborales. Es espacio donde hay colectividad, donde hay personas que no aceptan un no y que
prestan demasiada atención, por decirlo de alguna manera, demasiada atención, demasiadas atenciones a una persona. Esas atenciones pueden ser pacíficas o pueden llegar a la violencia si no cedes al capricho, ¿no? Entonces, esta es la figura del acoso sexual. El hostigamiento sexual es otra forma de violencia que se da en los espacios colectivos, sean comunitarios o sean educativos o sean institucionales. ¿Quién me hace favor de leer el hostigamiento sexual? Yo, maestra. Por favor. Hostigamiento sexual. Se da de manera vertical. El acosador tiene una posición de poder frente a la víctima. Atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Se puede presentar en escuelas, organizaciones y empresas. Estos tipos de violencia se pueden expresar de forma verbal y no verbal. Se pueden expresar de una manera de connotación lasciva y sexual, y las consecuencias tan graves que generan estas conductas en las personas y en la sociedad en nuestro país se reconocen como delitos en el Código Penal, donde están estas figuras: acoso y hostigamiento sexual. En el Código Penal lo establece desde el orden de que el acoso no hay tocamiento y en el hostigamiento sí hay tocamiento, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ya conocimos de una manera general cuál es el marco normativo que rige en materia de atención, de derecho a una vida libre de violencia en lo general, ¿no? Ya conocimos qué tipos de violencia se pueden desarrollar en las relaciones humanas, en espacios colectivos, ambientes laborales, ambientes educativos, espacios comunitarios. Y ahora vamos a ver cuál es la función que desempeña la unidad de género precisamente en la aplicación del protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del marco de las obligaciones generales en materia de derechos humanos, además de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, los servidores y servidoras públicos tenemos la obligación precisamente también de investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Y quiero recordarles, ¿verdad? Porque quiero por favor que esto quede dentro del aprendizaje significativo que se van a llevar hoy de esta plática, que el derecho humano del cual estamos hablando es el derecho humano a una vida libre de violencia. En la aplicación del protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública es una herramienta que busca garantizar el derecho humano de las personas a una vida libre de violencia. Y nosotros pensamos hoy en nuestros espacios institucionales como servidores y servidoras públicos, pero pensemos también en nuestras familias, en nuestras hijas, en nuestros hijos, en nuestras hermanas, en nuestros hermanos, que forman parte de esta colectividad en la cual vivimos en la sociedad mexicana y que también pueden llegar a ser probables víctimas o probables violentadores o violentadoras en estas relaciones humanas que pueden llegar a ser complejas. ¿Cuál es la ruta de atención de acuerdo al protocolo? Bueno, este es el sustento del protocolo. Esto fue publicado en la Gaceta el 23 de marzo del 2020, ¿no? Y el protocolo va dirigido a servidoras y servidores públicos de la dependencia. ¿Precisamente para qué? Para proteger los derechos humanos de las probables víctimas de violencia con actos de connotación sexual, como la figura de acoso y hostigamiento sexual. ¿Cómo atendemos estas conductas de acuerdo al protocolo? Primero, la unidad de género es quien brinda la atención del primer contacto, la orientación y el seguimiento ante el órgano interno de control. La unidad de género recibe la denuncia o la queja de la probable víctima y integra una cédula, que es un documento que se llena para darle seguimiento a este procedimiento administrativo ante el órgano interno de control, ¿verdad? El curso del procedimiento sancionador.
Promueve el código de ética que contiene valores y principios Promueve el código de ética que contiene valores y principios de carácter ético que deben observar y cumplir los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Nosotros dentro del servicio público tenemos 2 documentos que nos rigen. Yo les decía en una capacitación en la semana pasada, no se establece de manera muy clara y puntual cómo nos debemos de comportar en los ambientes laborales. Es el código de ética y el código de conducta. Yo les sugeriría, por favor, a las autoridades de este nivel que les compartan el código de ética y el código de conducta. ¿Por qué? Porque ambos documentos se generan como un marco rector específico de las conductas esperadas por los servidores y servidoras públicas de la Secretaría de Educación y en general de la Administración Pública Estatal. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dudas si esto es correcto o no es correcto, vas directito a tu código de conducta e identificas, ¿verdad? E identificas si esa conducta está dentro de la conducta permitida o no en ambientes institucionales. Uno de los rasgos en la prevención y atención del acoso o hostigamiento sexual es la cultura de la denuncia, porque precisamente la denuncia es lo que hace la diferencia. La impunidad cero es lo que haría la diferencia en este país con respecto a los altos índices de criminalidad que vivimos. El denunciar no es fácil y ojo, quiero decirles para que lo tengan ustedes en su conocimiento, en términos de la Ley General de Víctimas, a las víctimas que hayan sufrido y mucho más aquellas víctimas de carácter sexual no se les puede obligar a denunciar. Y ojo también para quien forma parte de planteles educativos. Cuando tenemos probables casos de violencia sexual en nuestras instituciones, no podemos carear a la víctima con el violentador o la violentadora, porque eso es revictimizante y es una conducta prohibida por la ley que puede generar responsabilidad para la autoridad que lo haga, ¿no? Porque de lo que se trata es de proteger a las probables víctimas y no revictimizarlas. Vamos a ver aquí cuál es la ruta de atención. Vemos aquí en este flujograma, ¿verdad? Que la persona en calidad de afectada acude a la unidad de género, que es la atención de primer contacto. En esta unidad de género, como atención de primer contacto, se recibe la queja, se le da el acompañamiento, se llena la cédula y se acompaña para el inicio del procedimiento administrativo sancionador ante el órgano interno de control para presentar la denuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una víctima se puede sentir vulnerable y nuestra obligación es garantizarle que no está sola y que podemos dar inicio al andamiaje institucional para que el daño que le causaron sea resarcido. Vamos aquí con este diagramita. Unidad de género, atención, primer contacto. Se orienta, se canaliza y se acompaña. Se llena la cédula de primer contacto. Se remite la cédula de primer contacto al órgano interno de control a través de un oficio, porque se le informa a través de mecanismos institucionales que este procedimiento contempla que tenemos un probable caso y hay que dar inicio al procedimiento administrativo sancionador. Gestiona medidas de protección ante la unidad administrativa de la dependencia o entidad. Vamos a ver adelante cuáles son estas medidas de protección que el mismo protocolo reconoce. Dentro de las obligaciones que tenemos como unidad de género, ya en lo colectivo, la capacitación de primer contacto que orienta, canaliza y acompaña, la sensibilización por el personal de su dependencia o entidad, que es algo como lo que estamos haciendo. Se hace la difusión del pronunciamiento, que quiero decirles a ustedes que el pronunciamiento es una declaración por parte de nuestras máximas autoridades de cero tolerancia a casos de violencia y un compromiso institucional de respeto a la normativa que hemos analizado para garantizar espacios libres de violencia.
dentro de este mismo camino institucional, se lleva dentro del archivo de la unidad de género un registro de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la dependencia y un registro que se lleva para el conocer las cifras de casos de violencia en la institución. Dentro de este mismo camino, hablamos, ¿verdad? Hablamos de ya obligaciones más generales, de publicar el directorio de las personas que integran la unidad de género y el órgano interno de control y la ubicación de las mismas. ¿Para qué? Para que las personas que sufren algún tipo de violencia de las que corresponde conocer a la unidad de género sepan a dónde ir o a dónde acudir. Se establecen las bases, como lo estamos haciendo, que es un programa general, para dar seguimiento al programa de sensibilización y capacitación a todo el personal. Damos una orientación pertinente, clara y precisa, de acuerdo a lo estipulado por este protocolo con relación al acoso y hostigamiento sexual, y además tenemos la obligación de rendir informes cada determinado tiempo a la Comisión de Acciones de Prevención, Sensibilización, Capacitación y Ascensión. Quiero reiterar en esta parte ya operativa de esta plática, porque este flujograma nos dice, en los colores que estamos, en lo moradito y en lo azul, lo que corresponde al camino institucional para acompañamiento de víctimas. Quiero reiterar que la atención que se presta en la unidad de género es para todas aquellas personas que han sufrido violencia sexual de algún tipo, no exclusivamente a las mujeres, sino todas las personas que lo hayan sufrido. En los colores, en el flujograma verde, lo que se va poniendo amarillo, vamos a una atención más colectiva hacia el área, ¿verdad? Donde les vamos diciendo qué cosa, estas capacitaciones, y se les va dando información general de que en la unidad de género tenemos la obligación de ser el primer contacto y hacer el acompañamiento a las víctimas. Y dentro de este camino institucional, la unidad de género también tiene estas cuatro obligaciones para hacer visible y pública la información para gestionar los casos de violencia sexual que se den en nuestra institución o en la Secretaría de Educación. ¿Qué medidas de protección se pueden dictar a lo largo de un procedimiento? Bueno, pues tenemos dos tipos de medida en esta diapositiva. Se prohíbe a la persona presunta agresora o probable violentador de molestar a la persona afectada por contravenir lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues que se acerque a la persona, se acerca a la probable víctima, ¿no? Es una forma de proteger a la víctima para que no vuelva a ser violentada y tampoco sea revictimizada, ¿no? La otra medida de protección es reubicar. Cuando la probable víctima y el caso ocupa una forma de violencia grave, la medida pertinente es la reubicación de la persona que es probable violentadora o violentador, ¿no? Entonces, tenemos dos medidas de protección: la prohibición de acercamiento a la persona que fue la víctima de la violencia por parte del agresor o agresora. Y en casos que así lo amerita la ley, como lo establece el protocolo de atención, prevención y sanción de hostigamiento sexual, pues precisamente la reubicación. Otra forma de actuar en estas situaciones tan desafortunadas de violencia sexual en espacios institucionales es la advertencia o una amonestación, ¿verdad? Se le advierte a la persona presunta agresora sobre las consecuencias a las que se haría acreedora en caso de no acatar las medidas de protección impuestas
como puede ser la aplicación de una medida cautelar consistente en una suspensión laboral y o las demás que resulten procedentes dentro del marco legal. Quiero decirles a ustedes que todo esto tiene una fuente legítima normativa, ¿eh? Todo esto está dentro de un marco normativo que nosotros, precisamente dentro de las obligaciones, difundimos, ¿no? Ninguna de estas medidas es ocurrencia directa de la unidad de género porque no podríamos hacerlo. Recordemos que como servidores públicos únicamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Y las medidas de protección las encontramos en el protocolo de atención, prevención y sanción de hostigamiento y sexual en el artículo 43. Si ustedes lo tienen en la mano, inmediatamente pueden ubicar la página y conocer de primera mano este texto, ¿no? Artículo 43, 44, 45, 46, 47 y 48, ¿no? Las medidas de protección son progresivas y graduables de acuerdo a la gravedad del caso y tienen como finalidad proteger a la probable víctima y evitar revictimización. Me voy a permitir leerles como última información de mi parte hacia ustedes en esta capacitación, cuáles son las sanciones que pudieran darse en caso de una resolución en contra del victimario por ser culpable o responsable de acoso o hostigamiento sexual. Bien, artículo 53 del protocolo. Yo les pedí que se los compartieran para que ustedes lo tuvieran en archivo digital. Quien lo tenga, por favor, busque artículo 53, está en la página 22. Vamos a leer qué son estas sanciones. ¿Ya lo tienen a la mano? Lo voy a leer. Sanciones de hostigamiento sexual y acoso sexual. Sí, por favor. Las sanciones administrativas por conductas de hostigamiento sexual y o acoso sexual serán emitidas como perspectiva de género y derechos humanos, en términos de lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave y demás normativa aplicable. Ese es el 53. Sí, artículo 54. ¿Quién me lo lee? Para la identificación y sanción proporcional de las conductas referidas al hostigamiento sexual y o acoso sexual, se considerará, además de la calidad de la persona presunta agresora y la persona en calidad de afectada, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente. 1. Aquellas que se presentan de manera no verbal y sin contacto físico a través de acercamientos excesivos, miradas insinuantes, gestos lascivos o muecas. 2. Aquellas de forma verbal y sin contacto físico, ya sea personalmente, a través de teléfono u otro medio electrónico, donde se reproducen palabras que tiendan a amenazar, denostar, intimidar, discriminar o atentar contra la dignidad de la persona en calidad de afectada. Chistes con contenido sexual, piropos, insinuaciones sexuales, pedir citas, solicitar con inasistencia que la que la persona en calidad de afectada acceda a sostener actos de carácter sexual. Y 3. Aquellas de forma verbal y con contacto físico o solo mediante abrazos y o besos no deseados, pellizcos, acercamientos y roces, acorralamientos, presiones mediante amenazas y o promesas para obtener actos de connotación sexual. Gracias. Quise que leyeran de manera textual esta parte del protocolo para que ustedes
de primera mano identifiquen conductas prohibidas, no aceptadas y sancionables, ¿no? Que forman parte de esta violencia estructural que estamos tratando de erradicar a través de la transformación social. Y la transformación social solo es posible a través del cambio de todos y todas y cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí. Entender que lo que era ya no es y que hoy las cosas responden a estos principios de respeto irrestricto a la dignidad humana en un marco de igualdad y garantía del derecho a una vida libre de violencias de cualquier tipo, es parte de la reflexión que como servidoras y servidores públicos debemos de tener en el ámbito personal. Yo les decía que al inicio de esta plática que esta charla tiene como finalidad que nosotros desempeñemos mejor y con más tranquilidad nuestro trabajo. El entender que estamos obligados todos y cada uno de nosotros y nosotras a garantizar espacios libres de violencia y que hay conductas prohibidas, no permitidas y sancionables en el ámbito de institución laboral, nos permite reflexionar en unos ojos que van a identificar de manera clara que eso que estaba normalizado y que así ha sido siempre y que te aguantas, no es ni lo normal, ni tiene por qué seguir siendo siempre y no nos vamos a aguantar. La transformación de nuestra sociedad depende de cada uno y cada una de nosotras. Hacer la parte que nos corresponde al no ser cómplice, al ser agresor, a levantar la voz cuando algo no es correcto de acuerdo a esta información que ustedes hoy ya conocen, los hace operadores efectivos en el ejercicio de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este país. El metro cuadrado que nos corresponde como servidores públicos, pero también como seres humanos, nos pone en esta obligación. Primero legal, porque todo esto de lo cual les hablé hoy son obligaciones legales, no son voluntarias, son conductas esperadas, exigibles para el servicio público, para los integrantes del servicio público, pero yo le agrego el ingrediente de reflexión personal. Yo como ser humano, integrante de esta humanidad, en este momento de 2025, ¿qué puedo hacer para hacer de este mundo un lugar mejor? Esto y muchas otras cosas más. Eso me corresponde en mi metro cuadrado de responsabilidad en este mundo. Pero que además, en mi caso, como integrante del servicio público, pues se vuelve obligatorio. Hasta aquí llega la información que forma esta capacitación. Espero haber sido clara, espero haber sido precisa. En la unidad de género estamos a sus órdenes para atender cualquier duda, cualquier necesidad de información, asesoría o guía o atención. Ojalá no sea necesario, pero si es necesario, estamos a sus órdenes con las puertas abiertas a las probables víctimas que sufren alguna de las formas de violencia que hoy conocieron en esta capacitación. Si no hay, voy a dejar de presentar. Si no hay alguna otra necesidad de información, pues con esto doy por terminada la capacitación. Ha sido un gusto estar con todas y todos ustedes a la distancia, compañeros y compañeras, aquí en la Secretaría de Educación, en las oficinas de la Unidad de Género, que estamos en el primer piso, en la explanada, junto a Primarias Federalizadas. Estamos gustosos de atenderlos para seguir capacitando, para seguir sensibilizando y, si es necesario, para atender a las probables víctimas de las violencias sufridas en los ámbitos institucionales. Muchas gracias, doctora. Me presento, soy la maestra Mitzi. Le agradecemos profundamente su participación en esta jornada de capacitación. Créame, reconocemos profundamente su compromiso y su labor que tiene con este tema. Tenemos por aquí una pregunta de una zona escolar, doctora. No sé si pudiera levantarla. La dinámica de preguntas, compañeros y compañeras, es exactamente como la maestra. Ya no se escucha su audio, licenciada, pero les comento, compañeros,
La dinámica de preguntas va a ser, ustedes escriben sus preguntas en el chat y nosotros vamos leyendo las más relevantes para que la doctora pueda ir contestando poco a poco. ¿Les parece? Ok. La primera pregunta es, en el caso que el director solicite al personal docente, administrativo y de intendencia labore fuera del horario de trabajo dentro del plantel, el director cae en alguna situación de acoso u hostigamiento laboral. Asimismo, los mensajes y llamadas fuera del horario laboral, siendo estas dos acciones constantes. Bueno, quiero decirles que la respuesta a esa pregunta se escapa de la temática que abordamos el día de hoy, porque nosotros hablamos de acoso y hostigamiento sexual, es lo que compete a la unidad de género. Cuando encontramos probables casos de acoso laboral, bueno, eso se ventilan directamente ante el jurídico de su nivel y el jurídico de su nivel lo hace el camino institucional para llegar hacia el órgano interno de control. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos dice, ¿por qué desde el inicio del protocolo maneja término violencia contra las mujeres y niñas y por qué no manejar también el término contra los hombres y niños? Bueno, mire, esa es una pregunta que le quiero decir, lo hacen con relativa frecuencia, mucha frecuencia. Cuando yo hablo de derecho a una vida libre de violencia, por eso si estuvieron atentos al inicio de la capacitación, les dije el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia, ¿no? Expliqué que el derecho corresponde por igual a hombres, a mujeres, a niños, niñas, infancias, adolescencias y todas las personas que gozamos de los derechos humanos que nos reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, el protocolo es una medida de protección reforzada para el grupo vulnerable mujeres, porque la estadística de violencia en contra de mujeres por ser mujeres es mucho más alta que los varones. A las mujeres, en una estadística diaria, de acuerdo al INEGI, de 10 mujeres matan 8 al día por ser mujeres. Esta estadística justifica la existencia de mecanismos institucionales especializados para proteger de violencia a las mujeres. La violencia institucional la padeció en su gran mayoría o la siguen padeciendo las mujeres. Hasta ahorita no conozco ningún jefe, ningún varón que se le haya acercado a una mujer a darle un beso que no quiere. Y yo hablo de experiencias personales como sobreviviente de esta violencia estructural que se genera por ser mujeres, en espacios laborales donde las mujeres parecía que teníamos que aguantar de todo y de todos. Por eso existe esta medida de protección reforzada específicamente para mujeres. Este documento así exactamente se llama, pero no significa que únicamente se proteja a las mujeres y a lo largo de la charla fui bastante reiterativa en esta información. Si bien es cierto el protocolo se enuncia para las mujeres, no es únicamente para proteger a las mujeres y de hecho si ustedes leen el título dice Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal y en la justificación normativa hace mención del derecho a la igualdad que reconoce el artículo 4 constitucional en el caso de los hombres y las mujeres. Entonces, no es un documento excluyente, es un documento producto de una medida de protección reforzada, dado los índices de violencia justificados a través de los números que arroja el INEGI como el organismo encargado de darnos estadísticas fiables de cómo está la sociedad mexicana. Pero no significa que solo se proteja a mujeres. Sí les comenté de una manera bien clara que se protege a todas las personas que puedan sufrir algún tipo de violencia sexual en el ámbito institucional. ¿La que sigue? Muchas gracias, doctora. Pues hasta el momento serían las únicas preguntas que logramos ver en el chat. Le agradecemos profundamente, doctora, y extendemos un agradecimiento por compartirnos sus conocimientos y por el acompañamiento brindado durante esta sesión. Quiero comentarle a todos los compañeros que han estado escribiendo sobre el material. Voy a poner el material se va a compartir, maestros. Voy a poner reacciones para levantar la mano. Maestros, si pueden apagar su micrófono, por favor.
El material se va a compartir por medio de sus correos electrónicos. Es muy importante que llenen el formulario que se estuvo compartiendo en el chat para que podamos obtener sus correos y poderles enviar el material a todos los presentes. El registro se encuentra en este momento en el chat. Lo vamos a volver a copiar para que puedan ingresar. ¿Listo? Y también quiero recordarles que va a estar disponible la sesión que tuvimos el día de hoy en el micrositio de la Dirección General de Educación Secundaria. La sesión fue grabada para todos los maestros que no pudieron entrar, doctora, porque se quedaron algunos maestros fuera y la verdad es que fue un tema muy interesante. Entonces, pues bueno, va a estar grabada la sesión en el micrositio. Buscan ustedes Dirección General de Educación Secundaria y ahí está una pestaña que dice Unidad de Género. Ahí va a estar todo el material alojado, tanto el material de protocolos que estuvieron viendo el día de hoy con la doctora, la sesión grabada del día de hoy y algunos otros materiales que vamos compartiendo referentes a este tema. Bueno, yo me despido, maestra Mitzi, porque entro a las 12 a otra capacitación. Hoy nos toca formato en línea, ¿verdad? Yo les agradezco, les envío un abrazo cordial desde acá. Aquí estamos todos para ayudarnos. Recordemos que este mundo es de todos y no, lejos de sentirnos excluidos, sintámonos incluidos en este compromiso de promover espacios libres de violencia en beneficio de todos y todas. Un cordial abrazo desde la ciudad de Jalapa. Quedo atenta a sus órdenes, maestra Mitzi, le agradezco sus atenciones. Continúo con mi trabajo porque voy precisamente a otra capacitación. Excelente mañana. Gracias, doctora. Y hasta luego, maestra. Hasta luego, doctora. Agradecemos profundamente la participación de todos ustedes en esta jornada. Reconocemos pues su compromiso y su labor cotidiana en cada uno de sus centros escolares. Quiero comentarles que esta actividad forma parte de los esfuerzos permanentes de la Dirección General de Educación Secundaria, ahorita en conjunto con la Unidad de Género. Y bueno, vamos a continuar generando estos espacios formativos que puedan fortalecer su trabajo institucional. Les repito, todo el material estará disponible en el micrositio de la Dirección General de Educación Secundaria. Muchas gracias a todos y me retiro deseándoles un excelente día. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.